y el jugador desiste de la pelota porque siente un toque y el árbitro siga. Y evidentemente nosotros aquí en la liga ese tipo de contacto, y más en los momentos cruciales del partido. O sea, cuando un partido está a favor tuyo y hay una contra del equipo contrario y hay un contacto cercano al área, el árbitro pita. A nombre de Expreso Los Llanos, Tobarzán, Óptica Berluz, Guía Binacional de Salud, Clover Real Estate, Salud en Taza. Estamos con Juan Domingo Tolizano, es entrenador FIFA Pro, es un técnico venezolano, campeón en varias campañas, en varias copas, ya lo vamos a describir. Es comunicador social, ha hecho un recorrido que no es habitual en Venezuela. Y hoy vamos a hablar con Juan Domingo Tolizano de nuestro fútbol, vamos a hablar de la profundidad de este deporte en un enfoque que normalmente no se toca, Juan Domingo. Empezaste en la escuela de fútbol trabajando con niños y ahí empezó su crecimiento. Ese recorrido, ese crecimiento como entrenador, lo ha visto también en el fútbol venezolano, en la liga venezolana. Bueno, primero un gusto, Josías, estar acá contigo en tu espacio, que te hayas tomado el tiempo de visitarnos. Digo visitarnos por el lugar en el que estamos, que es el que hoy me toca defender, y la verdad que yendo a la pregunta, sí, yo creo que hemos sido muchos los que hemos ido emergiendo del fútbol menor, de las categorías inferiores. Hay varios entrenadores que hemos podido enfrentar cuando estábamos en esa etapa formativa. Caso Johnny Ferreira, ya Francesco Stífano también salió de allí, Seferino Bencomo cuando llegó al Caracas a dirigir el primer equipo también provenía de allí. Más allá de que algunos hayan jugado o hayan tenido mucha más posibilidad de ser futbolistas profesionales, creo que hemos sido varios que hemos ido emergiendo. Caso Daniel Farías, caso César Farías, que provenía de ese fútbol formativo también. Entonces creo que somos varios que hemos ido emergiendo. Hoy parece haber una tendencia diferente, de que el entrenador que venía en la parte formativa no está siendo tan visualizado como hoy el entrenador exjugador que se ha ido preparando para tomar las riendas. Hoy ya dirige mucho más de aquellos buenos futbolistas que hemos tenido en tiempos anteriores, y bueno, creo que es cíclico, ¿no? El salto de la cancha a la raya, ¿no? Al sí. Dirigir se había dejado un poquito de eso y vuelve. Y vuelve. Pero creo que aparte de lo cíclico, va a ir de la mano de los resultados. No, por supuesto. Yo creo que también de la preparación. No es tan fácil sacarse los botines y tomar el silbato y el cronómetro, como dicen por allí, ¿no? Hay muchas cosas que involucran el trabajo diario de un entrenador que no son situaciones, digamos, normales para el futbolista. Hoy el entrenador trabaja demasiado fuera de la cancha. O sea, se trabaja en el campo y se trabaja afuera. Hay mucha información. Muchísima información. Alguna vez le escuché a un técnico que de época, como es José Guardiola, porque le dicen que tiene científico de la NASA, claro, que utiliza cualquier cantidad de información, y él decía, yo soy el encargado de ver qué información transmito. A veces son 2 o 3 detalles por jugador, por colectivo, que es lo que voy a enviar. No necesariamente todo, porque tampoco lo puedo saturar. No, es que es ahí donde viene la escogencia de qué le entregas al futbolista. Por ejemplo, tú vas a enfrentar, yo tuve la posibilidad de tener acceso a los informes que hacía la selección nacional gracias al cuerpo técnico que encabezaba César Farías en su entonces, para poder visualizar qué le entregaban ellos a un futbolista para jugar un partido eliminatorio. Eso es algo que me abrió a mí un sinfín de posibilidades de pensar qué se debe entregar a un jugador. Entonces, la verdad que los tiempos de selección son mucho más cortos. Un día de selección es una semana en un club, velo de esa manera. Entonces tú tienes que sintetizar muchas cosas. Y entonces el trabajo es diferente. Es otra cosa. Entonces, claro, en el día a día, tú la idea la entregas, la pregonas, como decía el profesor Jorge Luis Pinto, que me lo contaba un jugador que estuvo con él en Táchira, que decía, le preguntaba a sus futbolistas, ¿cuánto dura mi charla?
Entonces varios decían, no, 30 minutos, 20 minutos. No, mi charla dura 365 días. Todo el tiempo. Todo el año está hablando de su idea de juego. Entonces eso creo que es algo que te queda, ¿no? Porque lo tomo como una referencia. Nosotros transmitimos una idea a diario y esa idea hay que seguirla reforzando. Entonces eso es un día a día. Yo creo que el profe Pinto es de estudio, en todo el sentido de la palabra, por su forma, por su fondo, hombre graduado en Alemania, pero que tiene unas maneras que algunos estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo, pero que seguro es de estudio y para los entrenadores mucho más. A mí, cuando él hace algunos años, estaba yo en Táchira, él tuvo la posibilidad de hacer una ponencia, lo invitaron a San Cristóbal. Sí, una especie de congreso que había allí, él era, digamos, el ponente principal. La actividad era envuelta a que él viniera a presentar su libro de los mundiales y creo que nosotros le damos mucho valor a lo que está muy lejano a nosotros, ¿no? Y él es un entrenador pasando la frontera, o sea, es un entrenador de nuestro continente. Y tenía cosas interesantes porque él ya visualizaba hace muchos años, cuando comenzó a escribir esta especie de libro de los mundiales, que él iba con su cámara a tomar las imágenes de lo que él quería mostrar, de lo táctico. Y el fútbol ha evolucionado tanto y él ha sido una persona que ha sido un estudioso. Y me quedo con una imagen que presentó él en esa ponencia, que eran los espacios. Mismos países, final de Copa del Mundo, 1990-2014. Y mostraba la imagen táctica del partido. Y es un fútbol total, es otro fútbol luego de 24 años. Los espacios, las distancias entre el último jugador y el primero de uno y otro equipo, ¿no? Espectacular. Y creo que eso lo llevó a él a poder lograr las cosas que lograba. La cercanía que tiene el profe con Venezuela, ojalá y acá se estudiara un poco más esos trabajos que él tiene. No, yo creo que hay varias cosas que nosotros no valoramos. Nosotros no valoramos. Aquí hubo una época anterior a la que yo hoy puedo decir que recuerdo por mi edad, pero aquí hablaban muy bien de Ratomir. Y los que lo conocieron les quedaron cosas. Aquí hablaban gente, hablado de entrenadores que han venido y han dejado. Catarroque es uno de los que vino y dejó. Entonces, claro, ese tipo de cosas. Y cuando tú empiezas a visualizar, lo que pasa es que el fútbol tiene esta posibilidad de que todos tengamos una opinión. Y es válido, ¿no? Totalmente, pero por ejemplo, si yo te digo, dame un pupilo de Catarroque, ¿quién es? Lo más parecido a pupilo, yo pudiese decir, y a lo mejor estoy equivocado, Carlos Maldonado. Bueno, yo coincido totalmente. Entonces, claro, dejó una huella interesante que le permitió a un entrenador como Carlos Maldonado, después evidentemente con la personalidad que tiene el profe Carlos, con lo que significa él en su día a día, en el trato con el jugador, cada quien pone su toque, pero algo seguramente van jalando de ese tipo de maestros. Por eso yo soy un agradecido de los lugares donde me ha tocado estar, porque a mí Carlos Maldonado me abrió la puerta de su entrenamiento cuando yo era un muchacho, con mucha inquietud. Cuando él fue campeón en Táchira, nosotros podíamos presenciar muchas cosas de lo que hacían en el día a día, porque nos permitió formarnos de esa manera. ¿Qué tiempos aquellos cuando uno podía ver los entrenamientos? Bueno, yo nunca, como técnico, el que quiera venir, que venga. O sea, yo le abro la puerta, porque yo creo que, por más que, por ejemplo, si tú vienes, más allá de tu entendimiento del juego, si vale el término, ¿no? La partitura del trabajo. Nosotros hoy trabajamos con cierta metodología, donde nosotros hacemos trabajos que, si tú los visualizas por primera vez, capaz, por tu entendimiento del juego, entiendes qué estamos buscando, pero no es tan simple encontrar, porque no es que... No es tan potable para el público común. Sí, entonces, más allá de que si hay una disciplina o si hay una actividad en el mundo en general, que la gran mayoría, el mayor porcentaje de habitantes considera que conoce, es el fútbol. No, por supuesto. No hay algo, quizá, lo que pasa es que yo creo que no hay tanta gente que sepa cocinar como gente que cree que sabe de fútbol. El juego se entrena a través del juego, dirían los españoles, o muchos conocedores de esto, quienes han hecho bibliografía o quienes han tenido la posibilidad de marcar pautas. Pero nosotros, en la posibilidad de fraccionar el trabajo, hay muchos momentos donde nosotros no hacemos 11 contra 11. No, y no es entendible
para todo el mundo y se comprende. Se comprende de que no es una lectura, el trabajo táctico, técnico y sobre todo de crear esos sincronismos, esos automatismos y ese detalle. Hay gente que no lo ha visto así, lo ve en un fútbol quizá de una manera más práctica, más sencilla, y está bien que lo vean de esa manera. Yo eso no lo voy a... Que hay muchas formas de trabajar y para mí hoy ese es el, digamos, el gran crecimiento del fútbol venezolano. No quiero ofender a los entrenadores de hace algunos años, pero hoy tú observas que todos tienen una intención de juego, todos, te puede gustar o no, una es larga, la otra, o sea, ya no depende tanto del futbolista, porque también creo que la calidad del jugador, cuando tú veías equipos anteriores, yo el otro día vino Stalin aquí, yo lo veía y yo lo toco así como diciendo, este señor será de verdad, porque lo que yo recuerdo de Stalin Rivas en una cancha era un jugador diferente. Hoy no sé si en el fútbol venezolano hay un jugador como Stalin Rivas. Que marque esa diferencia, No, seguro tan que no. notoria, ¿no? Ahora, bueno, tú Juan recordarás Domingo, algunos de otras épocas donde marcaban diferencia, pero ese futbolista decaído, hoy todos los entrenadores buscan... yo vi jugadores muy técnicos, porque yo vi jugar a Richard Páez, siendo muy muchacho, vi jugar a William Méndez, vi jugar a Gaby Barreiro, y extraordinario, pero había mucho más espacio. Es lo que era hablamos. más fácil, no quiero decir que sea más fácil, pero los espacios eran evidentes, o sea, los espacios con lo que, más allá del juego brusco que tenía, que sufrió Maradona, que sufrió Johan Cruyff, ellos contaban con espacios que hoy día un habilidoso no lo tiene. Claro, que es, por ejemplo, le preguntaban al Kun Agüero que cuál es la diferencia que él veía con Messi, con Yamal, hoy que es un jugador que deslumbra en el continente europeo, ¿no? O sea, que realmente hace cosas de jugador diferente. Diferente, muy diferente. Pero Agüero, lo que marca, siendo un jugador de élite, Agüero en su momento, marca es la capacidad resolutiva de Messi en espacios muy pequeños. Entonces, claro, yendo a bibliografías o yendo a esos entrenadores que han marcado cosas, Guardiola te habla de espacios pequeños para jugadores con componentes técnicos muy altos. Entonces tú entrenas en espacios más reducidos para tener un equipo tienes a tres con que te mayor marcan, técnica. de los tres que te marcan, uno te está pegando y das el pase gol o sacas un remate al ángulo y dices, bueno, este es distinto, el otro puede que lo resuelva, pero con más dificultad. Volviendo de nuevo al tema venezolano, el fútbol venezolano recibe palo parejo. Y no me voy a excluir del palo parejo porque uno también critica. Lo que pasa es que todos hacemos y criticamos. Ese es el fútbol nacional. ¿Por qué? Porque todos hacemos nuestra parte. O sea, yo tengo la posibilidad de en algún momento haber estado en los medios de comunicación. Hoy compartimos en algún momento en Venevisión transmisiones de selecciones, pero tú haces tu parte como comunicador, yo hago mi parte como entrenador. Ahora, los jugadores hacen su parte, pero nosotros en el círculo... hay una retroalimentación. Pero es crítica constructiva. No, y hay algo que es lo que quería ir. Damos palo en el buen sentido de la palabra, de la crítica, si se puede decir que ese dar palo es bueno, pero sobre un detalle en específico, sobre detalles que uno quisiera que mejorara. Se habla que cuando se va a Copa Libertadores, a Copa Sudamericana, cuesta cerrar los juegos, que el ritmo nos cuesta a los equipos venezolanos sostenerlo tanto tiempo, que desde hace rato no se tiene una gran actuación. Y yo casi siempre corrijo que hace apenas 3, 4 años, con Juan Domingo Tolizano, Táchira ganó sus 3 partidos de local y lo sacaron por maniobras en un partido de visitante que tuvieron que recurrir a penal, a expulsados, todo para al tiempo antiguo. Y eso fue hace 4 años. Eso no fue hace mucho. Y al año siguiente Táchira con otro técnico que quizás no le fue muy bien en Venezuela, pero en Copa Libertadores también compitió. Pero mucho se dice, y creo estar un poco de acuerdo, o estoy de acuerdo, que el ritmo que se juega en la Liga Venezolana no se sostiene tanto tiempo en los partidos y vemos muchos jugadores en la grama, muchos jugadores que se cae y se queda medio minuto, 1 minuto, con mucha complicidad del arbitraje. Mi principal queja hacia el arbitraje es que hay cosas que se pitan en Venezuela que en el fútbol internacional no se pitan. No se pitan. Y lo pagamos, ¿no? Lo pagamos. Por ejemplo, el otro día, en el partido
No sé si lo lograste ver, Carabobo en Brasil con Botafogo. Que perdieron 2-0 al Claro, final. Carabobo hay una acción que se va en un contragolpe y el jugador desiste de la pelota porque siente un toque y el árbitro siga. Y evidentemente nosotros aquí en la liga ese tipo de contacto y más en los momentos cruciales del partido. O sea, cuando un partido está a favor tuyo y hay una contra del equipo contrario y hay un contacto cercano al área, el árbitro pita. El árbitro pita y el árbitro es muy sensible a las caídas. Muy sensible. Entonces, claro, cuando alguien cae, lo paran, tal, y estás en Copa Libertadores y te mandan a revisar medio minuto después, 2 minutos después de que está en la grama, es que lo van a revisar. La seña de los árbitros en Copa Libertadores más común es siga. Es la más común que hace. Y hay un tema que lo vimos esta semana en Copa Sudamericana, ¿no? Claro, que lo vimos en Copa Sudamericana. Los berrinches, el reclamo excesivo, quizás se quiere copiar un poco el tema de España y todos reclaman en exceso y arman esos líos que acá en Venezuela a veces lo permiten y en el contexto sudamericano, tarjeta de inmediato. ¿Qué pasa con la intensidad de lo que hablabas? Sí, evidentemente el fútbol en otras latitudes pareciera tener más ritmo. Cuando hablamos de ritmo es sostener en el tiempo una intensidad, ¿sí? Ese es el ritmo del partido, el poder sostener un tiempo la intensidad. Y ahí tú diste en el clavo. Nosotros no logramos sostener, entonces, pero la liga venezolana ha mejorado muchísimo. Claro, hay pasajes del juego que se juega una intensidad enorme, sí, pero hay pasajes donde el letargo es grande y quizás hay que aumentarlo durante un mayor rango de tiempo. ¿Cómo no puede haber letargo en Maracaibo a las 3 de la tarde? Con todo respeto de hoy, es complicado. Rayo Zuliano, que juega a esa hora, creo que están haciendo un esfuerzo por tener la iluminación, pero la realidad es que nosotros somos una liga somos de tierra caliente, como dirían por ahí. Entonces, con horarios muy difíciles. Muy difíciles. Yaracuy, 3 de la tarde, calor impresionante. Acarigua hoy juega de noche, pero igual hay calor. O sea, nosotros jugamos en temperaturas muy altas. Muy altas. Yo recuerdo que cuando llegué a Mineros de Guayana, en el año 2017, Mineros de Guayana jugaba a las 3:30 de la tarde. Mi primera decisión como entrenador fue pedirle a los dirigentes que los partidos eran a las 6 de la tarde. Yo no quería jugar con el sol. Y te explico el por qué. Porque creo que cuando tú vas a Puerto Ordaz como visitante, ¿qué es lo primero que piensas? No dar espacio, métete atrás, que aguantar. Que es insufrible un partido con esos horarios. Totalmente. Entonces tú vas al vigía y tú lo que menos piensas es ir a presionar. ¿Por qué? Y porque evidentemente somos de un contexto de temperatura muy alto. Inclusive esa temperatura nos merma en el día a día. Porque tal vez yo estoy buscando una excusa, pero tú, por ejemplo, hay ciudades donde después de las 10 de la mañana no puedes entrenar porque el calor, lo fuerte del sol te merma la intensidad del entrenamiento. Y eso merma en nuestro fútbol. Ahora, yo recuerdo hace años el horario en Barinas era 6 de la tarde, que hace mucho calor, pero la gente en Barinas sabía que su mejor horario era 6. Seguía siendo, de hecho su apodo era la Caldera del Diablo, pero 6 de la tarde es mucho más humano que jugar a las 4. Y era decisión de la gente de Barinas jugar a las 6 y les iba bastante bien. Claro, en Mérida se jugaba a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Pero era otros tiempos, no hacía tanto sol. No, y ellos creo que ya jugar a las 11 no son los primeros que dicen que no. Pero en su momento ese era el horario de ellos. Bueno, pero por ejemplo, a mí me tocó jugar un partido en Maracay a las 11 de la mañana. No recuerdo por qué. Recuerdo una anécdota del partido. No sé si acuerdas un partido que Tony Franco se metió y le robó la pelota a Charlie Ortiz en un contragolpe. No lo tenía. Era la última jugada del partido. Se la jugó. Si la buscas en internet la vas a ver. Nosotros sale un tiro de esquina y en la contra la pelota le queda a Charlie. Charlie arranca. En Mineros nosotros, ellos en Aragua. Y Charlie va pasando por al frente de él y era Charlie y del otro lado venía Richard Blanco. Entonces Charlie íbamos perdiendo. Iba a quedar en mano a mano. Era un mano a mano prácticamente. En un contragolpe era la última jugada del partido. Y Tony se metió y le sacó la pelota. O sea, lo trancó a Charlie Ortiz. Bueno, Tony dijo, me como 6 fechas de suspensión. 7 le dieron. pero y después vino a ofrecerme disculpas porque él tenía una situación difícil ahí. Vino a ofrecerme disculpas de lo que hizo. Pero bueno, ¿qué es lo que te quiero marcar? Yo
la verdad, la única manera de sostener un ritmo en esa temperatura era con un sombrero mexicano y con la brisa del mar dándote de frente. No hay manera de sostener algo en ese calor. O sea, tienes que estar de vacaciones para poder tolerar Esa ese queja sol. se la ha escuchado a varios entrenadores y lo han dicho en privado y lo han dicho en público y creo que tienen totalmente razón. Yo hice un ejercicio, estaba hablando con un exjugador de la Vinotinto, Roby Cavallo, que ha sido técnico de Venezuela en un mundial de playa, pero un jugador extraordinario en su etapa de jugador, y me dice: José, yo estoy haciendo un ejercicio y me tiene impresionado la cantidad de veces que las selecciones de Venezuela, los clubes venezolanos en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, van a la grama, caen. Y lo comparas con el otro y la diferencia es notable. Bueno, también hay algo, ¿no? El jugador venezolano es liviano. Bueno, ese puede ser una atenuante. No, exacto, puede haber un argumento más ahí, ¿no? Yo inicié, después de lo que me dice el profe Roby, yo no lo había hecho y empecé a contar en ese sudamericano sub-20 que se juega acá en Venezuela. La diferencia es grande con los otros. Y cada vez que estoy viendo un partido de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, de la Vinotinto mayores, del torneo local, ya estoy contando cuántas veces van a la grama. Te generó una inquietud. Me generó una inquietud. Y el porcentaje con respecto a los otros no es pequeña. Bueno, pero tú mira, o sea, cuando tú vas a comentar un partido en un estadio, tú miras las dos alineaciones en el himno nacional y a ti te hace ruido, porque el jugador de otras latitudes, la envergadura física. Nosotros hablamos de que los brasileros son los jugadores más habilidosos, digamos, del continente, para no irnos al mundo. Pero cuando tú vas y miras los brasileros, o sea, todos son gigantes. El problema no es que se busque una selección de básquet para el fútbol, sino que el somatotipo del alto es fuerte, del pequeño es fuerte. Los nuestros no son tan fuertes. Creo que la selección que dirige actualmente en la sub-17 Vicarrondo, que hay un biotipo grande, más allá de que quizá la envergadura física va a tener que ser mucho más fuerte. Pero ahí está ese detalle, profe, bueno, lo de las veces que van al suelo, y algunas son por golpe, algunos son por choque, pero otros porque le respiraron acá cerca. Ah, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Y eso hay que... Pero eso tiene que ver con lo que se sanciona en el juego habitualmente. Y por eso yo nunca traigo el tema del arbitraje del nivel, porque a veces cuando se dice, no, que es que el árbitro está por encima del juego, los jugadores están por encima del arbitraje, no, tiene que crecer el juego, pero va de la mano con el crecimiento del arbitraje. Si hay un arbitraje que se deja influenciar por jugadores que van a la grama, o por la tribuna, o porque un técnico te narra el partido de la raya, pues es un problema. Y si hay árbitros internacionales venezolanos que afuera pitan muy bien y acá vienen a un nivel un poco más terrenal, o un nivel más nuestro, no es lo ideal, aunque no estoy entrevistando al profe Tolizano para que critique los árbitros, pero de lo integral que tiene que ser esto, y que yo sí creo que Venezuela en la liga ha crecido, pero que hay cosas que hay ese salto adelante, hay que darlo, Juan. No, pero hemos crecido. El arbitraje nuestro ha mejorado. Si no fueran tantos árbitros, pitar en Copa. O sea, nosotros hemos evolucionado todo el juego. Hoy, por ejemplo, yo considero que las distancias que existen entre fútbol de otras ligas del continente con la venezolana la reduces o acortas la distancia reduciendo espacios. El tema es que nosotros reducimos espacio y pareciera que nos defendemos en ultranza. Creo que Táchira hizo un buen partido con Flamengo, va a Quito, hace un buen partido. Carabobo creo que hace 2 buenos partidos con Estudiantes y Botafogo. Creo que Academia Puerto Cabello hace un partido correcto de local, lo iba ganando, no lo pudo sostener. Entonces creo que Caracas ha hecho 2 buenos partidos de Copa, no pudo ganar el segundo, pero gana de visitante. Entonces hoy, yo creo año, que la representación... El partido con Cienciano fue malo, pero tuvo la capacidad de sumar en un partido que no estuvo tan bien como en el que hizo de visitante, pero estoy totalmente de acuerdo que la participación internacional en las 2 jornadas de la fase de grupo son aceptables. Me parece muy aceptable. No digamos que son buenas, porque buena es ganar, buena es pero el nivel de juego, si tú juegas mejor. Pero no estamos pasando apuros como pasamos el año anterior. Profe, en La Guaira ya ganaste un título. Sí. Y La Guaira
tengo que decirlo. Dos, Sí, no puede, me quite la Supercopa. ya tiene dos. La Tiene Copa razón, Venezuela y la Supercopa. y la Supercopa que no, y tiene mucho valor. Es la primera que se juega y eso siempre queda. ¿Quién fue el primer campeón de la Supercopa? Si tienen la posibilidad, que el profe dijo que tienen las puertas abiertas a venir a las instalaciones del Deportivo de La Guaira, venga. Yo me alegré, yo no tengo nada que ver con el Deportivo de La Guaira, más allá de que deseo que les vaya bien, y me dio felicidad ver las instalaciones que siguen trabajando, siguen construyendo, y cuando uno ve esto, y uno va a la sede de Caracas, que ya la conocemos, uno va a la sede de Zamora, que ha tenido problemas de todo tipo, pero uno ve la sede que tienen, uno ve donde trabaja Táchira, que aunque es una instalación del Estado, pero la tiene Táchira de hace algún tiempo, y una instalación que la tiene muy bien y que están haciendo inversión para más canchas, y así sucesivamente la intención que tienen en Mérida de trabajar con sus estructuras para el equipo. Hay un crecimiento que es notable, y yo veo lo que construye La Guaira y se ve que la intención va más allá de tener un buen resultado en un torneo. Bueno, yo creo que este es un club que en su visión tiene la formación, y ellos han apostado, creo que es uno de los equipos que mejor ha vendido en los últimos años en Venezuela, o que más ha apostado a esa posibilidad de exportar futbolistas. Entonces yo creo que esto tiene que ver con eso. Yo creo muy seriamente, y es un convencimiento, que sin infraestructura no puede haber estructura. Tú no puedes decir, no, yo tengo una dirección deportiva, tengo una secretaría técnica, tengo una coordinación de menores, tengo 50 entrenadores, pero si no tienes infraestructura física para desarrollar eso, no hay estructura. Entonces yo creo que el fútbol tendría que haber sido como los clubes sociales. Antes de ser club, tenían el terreno. Y lamentablemente nosotros empezamos siendo equipos antes de tener algo. Y lo vivieron muchos equipos. Bueno, todavía hay equipos. Yo trabajé en el Zulia, y en el Zulia era difícil conseguir que el Zulia tuviera un lugar fijo para entrenar, hasta que Lino Alonso se empecinó a que en La Victoria la cancha de La Victoria era espectacular en su momento, después era de tierra. Y un día me llevó y me dijo, aquí va a haber grama. No entendí cómo. Años después fui y yo no puedo entender, y no la sembró. O sea, la sembró, no la puso, no hizo una alfombra encima de la tierra, no. Sembró la grama y nació grama. O sea, una cosa. Y logró tener una sede. Hay técnicas que lo hacen, y tú vas a algunas ciudades pequeñas de esa frontera Zulia-Táchira, y tuve una grama que uno dice, ¿por qué la Tendida tiene esta cancha y tiene esta grama? Y hay equipos de primera que no las tenían en esa época. Voy a defender un poquito al fútbol. En Venezuela no existía esa cultura. Acá la primera institución deportiva que tuvo una instalación propia fue Trotamundo de Carabobo con el Fórum, que lo construyó, y la segunda institución deportiva que tuvo instalación propia fue el Caracas Fútbol Club, pero el béisbol, con tantos años, son oficinas. Claro, pero creo que esa cultura son no disciplinas existía. Diferentes. No, pero la cultura de que las instituciones deportivas lucharan por la instalación, esa cultura no existía. La empezó a hacer el fútbol, y hoy día hay equipos de segunda división en Venezuela, claro, que ya tienen canchas de entrenamiento para las categorías menores, claro, casas club, que eso es, tú vas a Ureña y ves una casa club y ves una cancha que, aunque es del Estado, es en sociedad con el club. Son cosas interesantes que lo empezó a hacer el fútbol en Venezuela, que la otra disciplina pues no lo habían hecho. Es que una de las cosas, lo que pasa es que el día a día de esas disciplinas deportivas son diferentes al fútbol. Por ejemplo, el beisbolista hace una práctica previo al partido. Sí, o sea, el beisbolista va a hacer una práctica de bateo y eso, que llegan más temprano al estadio, pero en el mismo escenario donde juegan. El básquet, el tabloncillo, si está en buenas condiciones, tolera el uso diario. La cancha de fútbol no. No aguanta. Entonces ahí ya hay un problema de que tienes que tener el lugar. Y después, bueno, si tú quieres tener un amplio margen, digamos, de masificación, tienes que tener esto. Acá en La Guaira, yo te puedo decir rápidamente, nosotros aquí circulan más de 600 futbolistas al día, entre la academia, las categorías menores del equipo profesional y el equipo de primera. O sea, acá hacen vida
por lo menos 600 futbolistas de todas las edades. Juan Domingo, te tengo que preguntar esto. No lo comprometo tampoco, pero ¿Venezuela va al Mundial? Bueno, evidentemente todos queremos ir al Mundial, pero yo creo que tenemos que visualizar bien la final que tenemos por delante. O sea, para mí Venezuela, al ganarle el partido a Bolivia, ya solamente va a depender de sí mismo porque queda sobre Bolivia. Y queda sumar algo, por ahí arañar algo. Sí, claro, pero ya depende de ti, no empiezas a depender de terceros. Si Venezuela no le gana, queda Bolivia por encima. ¿Eres optimista con la liga, con el fútbol nuestro? Sí, para mí el crecimiento es bueno. Mucha gente habla de que hay bajo nivel en nuestra liga, pero yo creo que hay crecimiento en la liga. Lo que pasa es que el fútbol, evidentemente, es un reflejo de muchas cosas. Y creo que yo aplaudo a los dirigentes del fútbol venezolano porque sostener esta actividad no es simple. Esta es una actividad del día a día. El Deportivo de La Guaira juega bien, veo lo que están construyendo, veo lo que han hecho con las categorías menores y llama optimismo con esta institución, el Deportivo de La Guaira. Seguro que hay aspectos que tienen que crecer y que tienen que mejorar. ¿Hasta dónde tenemos a Tolizano con La Guaira? Bueno, ¿tiene un plan? Eso se lo tienes que preguntar a la dirigencia, pero yo particularmente lo he manifestado. Yo me siento contento donde estoy, pero también soy consciente de que esto es día a día y de resultados. Entonces nosotros hoy no pensamos en qué va a pasar post. Hemos ido aprendiendo a trabajar, nosotros trabajamos para el post. O sea, nosotros trabajamos en la inmediatez y a lo siguiente, porque si somos nosotros quien va a estar en el siguiente campeonato, en la siguiente temporada, tenemos que empezar también a visualizar hacia allá. Pero nosotros nos afianzamos para nosotros. Después, si el club decide que nosotros debemos continuar, ellos hoy creo que tienen una gran posibilidad en las manos institucionalmente de crecimiento. Ese crecimiento lo tenemos que acompañar con resultados. El resultado es clasificaciones internacionales, el resultado es poder ubicar ciertos jugadores en el fútbol internacional y bueno, ojalá que este club se siga potenciando porque puede tener digamos, una referencia, no un ejemplo, pero puede ser una referencia, porque es un club sin arraigo popular. Que es una de las tareas que tiene que buscar. Tiempo cercano tiene que lograr. Yo aspiro y espero, y estoy seguro que va a ser así, que en un tiempo muy cercano voy a volver a conversar con Juan Domingo con unos resultados que han sido muy buenos en el tiempo reciente, pero resultados aún más trascendentes. Bueno, Juan, seguro vamos a conversar muy pronto. Y Juan es un técnico no solamente preparado, sino con un sentido de pertenencia y un conocimiento propio que es el optimismo de Venezuela, es por tener entrenadores y personas vinculadas al fútbol como Juan Domingo Tolizano. Bueno, te lo agradezco, José, que me hayas tomado en cuenta y que estés acá y las palabras. Este lugar está a tu disposición y bueno, ojalá este proyecto que estás encaminando ahora tenga el éxito que seguramente le espera. Seguro.